¿Sí me escucho? Sí, claro. Dale, Paco, pues vamos a empezar con quemaduras. Bueno, mencionaba el ATLS que la primera prioridad pues es identificar este o dar medidas inmediatas para salvar la vida, ¿no? Estas medidas son tres. La primera es controlar la vía aérea del paciente, detener el proceso de quemadura y establecer el acceso intravenoso. En cuanto a la vía aérea, pues mencionaba que las quemaduras, una de sus, algo de lo que ocasionan es edema. Entonces, la vía aérea superior tiene un riesgo alto de obstruirse, pero aquí los signos de obstrucción mencionaba que pueden ser así como muy sutiles al principio, hasta que el paciente entra en crisis, ya es cuando pueden pues verlo, por lo que hay que pues evaluar inmediatamente si el paciente necesita o no una intubación y por lo que hay que pues ver qué factores de riesgo tiene el paciente de obstrucción. Uno de ellos es aumento del tamaño y profundidad de la quemadura, que el paciente tenga quemaduras en la cabeza y en la cara y en la boca, que esto pues significaría daño por inhalación. Aquí los niños como tienen una vía aérea más pequeña, pues tienen un riesgo mayor de obstrucción. Dale, Paco. Y pues va a haber algunas indicaciones clínicas que vamos a ver en el paciente para pues nosotros ver si lo intubamos o no. Una de ellas son quemaduras faciales o en el cuello, quemaduras en las cejas y en las vibrisas nasales, que tenga el paciente depósitos carbonáceos y cambios inflamatorios en la orofaringe, que tenga esputo carbonáceo, ronquera, que tenga antecedentes ya sea de confusión mental o de que en el incendio o así, pues esté en haya estado encerrado, que haya un antecedente de explosión y que los niveles de carboxihemoglobina sean mayor al 10%. Entonces, si el paciente tiene una de estas o más, pues ahí ya es un signo de intubación. Dale, Paco. Bueno, el siguiente es pues detener el proceso de la quemadura. Para esto se tiene que quitar toda la ropa al paciente, pero no se tiene que arrancar la ropa que ya se adherió. Aquí las telas sintéticas que podría traer el paciente pueden encenderse, quemarse y derretirse, entonces forman un residuo caliente que esto va a continuar quemando al paciente, por lo que hay que quitar pues la ropa. También es importante cepillar los polvos químicos secos que el paciente traiga en la herida y evitar que el mismo médico pues esté en contacto con esto. Después es lavar las áreas pues, con agua o con solución salina y ya después para evitar hipotermia al paciente pues hay que cubrirlo con cobertores limpios y secos. La otra medida es tener el acceso intravenoso. Aquí mencionaba que cualquier paciente que tenga una quemadura de más del 20% de la superficie corporal total quemada necesitaba una reanimación con volumen. Luego, pues de tener pues un área permeable, hay que tratar pues las lesiones pues letales y esta vía se hace con un calibre grueso en una vía periférica. Mencionaba que si en la piel que no estaba quemada no tenían un acceso disponible, se tenía que identificar una vena accesible, aunque sea pues en la piel quemada. Y que mencionaba que era preferible usar las venas de los miembros superiores, ya que si se usan las venas afenas de los miembros inferiores, ahí pues hay más frecuencia de generar flebitis séptica. Y la infusión es con una solución cristaloide isotónica, principalmente con Ringer lactato, que lo vamos a ver más adelante. Dale. Bueno, ya después de el manejo principal que se le da al paciente, es evaluar ya al paciente quemado, que es con la historia, la superficie corporal total quemada y ya evaluar la profundidad de la quemadura. Dale. Aquí la historia, pues es lo primero que se tiene que hacer es
pues muy valiosa en los pacientes. Aquí, ya que menciona que el paciente puede, aparte de la quemadura, puede generar lesiones graves al tratar de escapar. Si estuvo en una explosión, pues puede tener heridas internas o alguna fractura. También es importante preguntarle la hora en que ocurrió la quemadura y si estuvo en un lugar cerrado, ya que, como les comentaba, podía generar una quemadura por inhalación y tendríamos que intubar. Hay que preguntarle si ha tenido alguna enfermedad o si tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, pues enfermedades pulmonares, si tiene si en el momento está recibiendo algún fármaco o si tiene alguna alergia a los medicamentos. Y mencionaba que pues tenía que contar la historia de cómo sucedió la quemadura. Mencionaba si, bueno, y tenían que coincidir con los patrones que presentaba en su cuerpo. Mencionaba que si no coincidían, pues o resultaba sospechosa su historia, se tenía que considerar pues la posibilidad de maltrato. Y también es importante preguntarle si está vacunado contra el tétanos. Dale, Paco. Ya después tenemos que pues ver el área de superficie corporal total quemada del paciente, que este se calcula pues como el 1%, bueno, como porcentaje. Uno de ellos es usar la regla de los 9, que aquí sería dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9, que como se ven ahí en la imagen. Dale, otra, dale. Ya hay niños, como el, el porcentaje del cuerpo pues va cambiando en cuanto a su crecimiento. Aquí está dependiendo de la edad, de 0 a 1 año, y ya las áreas quemadas, y ya pues ya tiene ahí su porcentaje y dependiendo pues de la edad, en comparación con los adultos. Dale. Y la otra puede ser la regla del 1 o la regla de la mano, que es como una complementación de la regla pasada en adultos, que aquí se toma como referencia pues la palma de la mano completa, totalmente estirada. Esto equivale a 1% de la superficie corporal total quemada, que esto es más bien para áreas pequeñas. Entonces la cantidad o la superficie que abarque una mano se contaría como 1%. ¿Vale? Y ya en base a estos criterios, pues se va a clasificar la quemadura como menor, moderada, no complicada y ya como grave, dependiendo del porcentaje de superficie corporal quemada del paciente. ¿Vale? Y la otra, pues es ver la profundidad de la quemadura, que pues esto es importante para evaluar pues, la gravedad, para establecer el plan de manejo de la lesión del paciente y para pues predecir los resultados, ya sean funcionales y pues estéticos. Y pues se van a dividir, como ya sabemos, en primer grado, segundo, tercero y cuarto. El primer grado, pues como ya sabemos, es como una quemadura de sol y aquí se caracteriza principalmente por presentar eritema, dolor y que no va a haber ampollas. Aquí pues no requieren reposición intravenosa con líquidos, pues porque la epidermis permanece intacta. Las quemaduras de segundo grado pues se caracterizan por una apariencia roja y con edema, y aquí ya es cuando empiezan a formar las primeras ampollas. Pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales pues van a afectar la dermis superficial y las profundas pues la dermis profunda. Las superficiales principalmente son por agua caliente y ya las de segundo grado profundas ya puede ser por aceite caliente. Y ya las de tercer grado, pues ya mencionaba que tienen como una apariencia de cuero o la dermis ya chamuscada. Aquí, pues, generalmente no duelen. ¿Dale? Bueno, ya después de evaluar al paciente, se hace la revisión primaria y la reanimación. Pues ya sabemos el ABCD, que primero es la vía aérea, que hay que ver si el paciente tiene antecedentes pues, de incendio y signos tempranos de que presenta una lesión, pues hay que evaluar la vía aérea, como vimos ahorita, asegurarla si se necesita intubarlo
y mencionaba que pues las manifestaciones clínicas de una inhalación pues aparecen después de 24 horas, por eso es importante evaluar si se necesita o no intubar. Ya después es la ventilación, que aquí la ventilación se va a ver afectada en 3 áreas: que el paciente presente hipoxia, que es donde hay que administrar el oxígeno, que el paciente haya sido envenenado por monóxido de carbono y pues ya daño por inhalación de humo. Mencionaba si el paciente tenía más del 20% de, de niveles de monóxido de carbono, el paciente va a presentar síntomas como dolor de cabeza, náuseas, confusión, coma, y ya pues más del 60% de los pacientes presentan muerte. Dale. Dale. ¿Se trabó? No sé. Bueno, ahora sí se escucha. Ya. Sí. Hola. ¿Se Luis, escucha? sí. Como que me está fallando el internet o la computadora, no sé. ¿Nos escuchas? Entonces ahora seguimos con la parte de la circulación, de la reanimación del shock por quemaduras. Aquí nos menciona que los pacientes con quemaduras van a requerir de 2 a 4 mililitros de solución de Ringer lactato por cada kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada en las quemaduras de segundo y tercer grado. Esto durante las primeras 24 horas. Entonces, aquí nos menciona que en los pacientes quemados, pues no es muy confiable hacer la medición de la presión. Entonces, aquí se puede más bien, o sea, como que no puedes confiarte en la presión para medir el volumen sanguíneo, entonces más bien hay que basarnos en el gasto urinario. Bueno, de todas las soluciones que se le van a administrar, pues primero que nada se hace la fórmula y ya de aquí se va a dividir. Entonces dice que la mitad del volumen total se va a administrar durante las primeras 8 horas y la otra mitad restante durante las siguientes 16. Y pues aquí nos dice que hay que ir como ajustando la cantidad de líquido que se administra para que en el adulto se produzcan 0.5 mililitros por kilogramo hora de orina y en los niños que son menores a 30 kilos que se produzca 1 mililitro por kilogramo por hora. Y pues ahí tienes que estarlo ajustando, pues dependiendo del gasto urinario y del tiempo que haya ocurrido desde la lesión. Bueno, ya en la revisión secundaria, pues hay que realizar el examen físico y pues igual que es lo que nos comentaba Priscila, estimar grado y profundidad en las heridas, además de evaluar la presencia de otras lesiones asociadas y pues determinar el peso del paciente. En la documentación nos pide que desde que llegue el paciente se inicie con una hoja de balance de líquidos, que esta pues debe acompañar al expediente ya una vez que el paciente se pasa a piso. Y también hay que hacer determinaciones basales, por ejemplo, de hemograma completo, de tipo sanguíneo y pruebas cruzadas, de gases arteriales con carboxiemoglobina y la glucemia, electrolitos y pues prueba de embarazo en caso de que sea mujer en edad fértil. Después tenemos a la circulación periférica. Aquí dice que es muy importante descartar un síndrome compartimental, en que este sucede cuando aumenta pues más de 30 milímetros de mercurio en pues como tal en el compartimento. Y también nos menciona que hay que vigilar mucho pues los pulsos, ya que cuando hay una pérdida de pulso es muy probable que vaya a haber una pérdida del músculo. Y pues los síntomas a los que hay que estar atentos sería un incremento de dolor con los movimientos pasivos, que haya tensión, que haya entumecimiento y haya una disminución del pulso distal, como ya les comenté. Y pues para mantener la circulación periférica se recomienda quitar joyas o accesorios que tengan en las extremidades del paciente, evaluar la presencia de cianosis, deterioro de llenado capilar o signos neurológicos y se recomienda pues aquí la exploración con ultrasonido Doppler. Y nos decía que pues se pueden realizar las escarotomías, pero esto ya sería como hasta 6 horas después.
También les mencioné que la fasciotomía, pues esa sería muy rara que se realizara, pero de todos modos puede ser necesaria. Después tenemos pues, la colocación de sonda nasogástrica, que esa se recomienda cuando el paciente tiene náuseas, vómito o distensión abdominal, o cuando hay quemaduras de más del 20% de la superficie corporal. Y esa pues, se utiliza para evitar el vómito y la posible aspiración del mismo. El uso de narcóticos analgésicos y sedantes pues no está como muy recomendado debido a que pueden enmascarar los síntomas. Entonces, aquí más bien se recomienda pues, la administración de oxígeno y líquidos, pues como, bueno, es que nos menciona que el paciente como va a estar hipoxémico, pues como que eso mismo lo va a poner como ansioso. Entonces dice que ya con la administración de oxígeno y líquidos, pues se tiende a calmar un poco. También dice que pues, en el caso que se requieran, pues analgésicos, narcóticos y sedantes se pueden administrar en dosis pequeñas por vía intravenosa. También nos menciona que el solo cubrir la herida va a mejorar el dolor, ya que como que la herida expuesta al aire pues duele más. Y también nos mencionan el cuidado de las heridas, que cuando las de segundo grado, cuando están expuestas, pues van a ser dolorosas. Entonces se recomienda cubrirlas con sábanas limpias. No se recomienda reventar las ampollas ni aplicar antisépticos. Y también nos menciona aquí que las compresas frías pueden causar hipotermia. Los antibióticos pues no están como tal indicados a menos de que haya una infección establecida. Y el tétanos, igual que nos platicaba Priscila, pues es importante determinar el estado de inmunización del paciente con la antitetánica. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que son las quemaduras de tipo químico. Bueno, aquí tenemos que, pues en este caso de pacientes, la clasificación de las quemaduras químicas nos menciona que se puede presentar debido a tres tipos de sustancias, como pueden ser los ácidos, los alcalís y los derivados del petróleo. En el caso de las quemaduras por ácido, pues nos menciona la guía que estas van a ocasionar lo que es necrosis por coagulación del tejido adyacente. Entonces, este tipo de necrosis nos va a estar generando hasta cierto punto protección para evitar que la quemadura pues continúe avanzando. En el caso de las quemaduras por las sustancias alcalinas, pues se nos menciona que estas van a ser más graves debido a que van a tener una mayor profundidad debido a la liquefacción que van a estar generando sobre el tejido sobre pues, el cual están. Dale a la siguiente. Bueno, aquí nos menciona pues que va a ser pues esencial que haya una rápida remoción de los químicos y pues que la herida sea atendida lo más rápido posible. Aquí pues nos menciona que un factor importante en cuanto al daño que recibe el paciente va a depender básicamente de la duración del contacto con el químico, la cantidad que haya pues como tal estado expuesta en la piel. Nos menciona que en el caso de que la quemadura sea por polvos y que aún estén presentes en la piel después de iniciar el tratamiento inicial, pues está recomendado que debe ser cepillada primero el área y luego ya posterior a esto, pues realizarse lavado con cantidades abundantes de agua tibia. Se nos menciona que este lavado pues debe tener una duración aproximada de 20 a 30 minutos y pues se debe utilizar pues una ducha o una manguera como tal. En cuanto a las quemaduras por alcalí, pues se nos menciona que aquí el lavado pues va a tener una duración de tiempo pues más prolongada. En cuanto a los agentes neutralizantes, pues se nos menciona que no se ha demostrado que sea ventajoso, eh, pues a comparación del lavado simple con agua, y en cuyo caso, pues este uso de agentes no está recomendado, debido a que algunos pueden llegar a reaccionar con la sustancia irritante y pueden llegar a producir más calor y pues producir más daño a lo que es la herida que ya presenta el paciente. En cuanto a las quemaduras pues alcalinas en los ojos, está indicado pues aplicar al paciente una cánula de pequeño calibre en lo que es el surco palpebral para que pues esté pues el flujo continuo.
Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a las quemaduras eléctricas, pues por definición se dice que pues, van a ser quemaduras eléctricas cuando hay una fuente eléctrica que va a estar en contacto directo con el cuerpo del paciente. Aquí pues se nos menciona que pues dependiendo la zona del cuerpo va a haber diferentes tasas de disipación de lo que es la energía como tal. Entonces este es un dato importante a tener en consideración debido a que aparentemente si se presenta una piel sana por encima no quiere decir que podamos descartar una lesión pues que sea más profunda. Aquí pues una de las principales lesiones que va a generar el paso de la corriente es que a nivel pues tanto nervioso como de vasos sanguíneos nos va a estar generando pues microtrombosis y lesión de los nervios como tal. Otro de los puntos importantes es que pues las lesiones eléctricas nos van a estar generando contracturas pues básicamente de la extremidad en la que hubo el contacto. Y en ese tipo de pacientes que presenten pues una contractura sostenida está indicado pues realizar una fasciotomía y ser trasladados a una unidad de trauma para el tratamiento. Así como en la imagen de la derecha, pues es una imagen de un paciente que se le realizó fasciotomía. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento inmediato, igual como ya les comentó Priscila anteriormente, pues va a estar enfocado en asegurar lo que es la vía aérea y una ventilación pues adecuada. Nos menciona también que se debe de establecer una vía endovenosa, pues para la reposición de líquidos, como nos mencionó Paco ahorita, y se debe estar monitoreando pues, la actividad electrocardiográfica y también se le debe de colocar una sonda vesical al paciente. En ese tipo de situaciones, pues va a estar considerado un monitoreo prolongado y pues vamos a tener varios factores que nos van a hacer un poco más útiles al momento de tomar esta decisión. Nos menciona que pues va a estar indicado en pacientes que reciben lesiones por quemaduras como tal, pacientes que hayan tenido pérdida del conocimiento o que hayan estado expuestos a un alto voltaje, que aquí pues la guía nos menciona un voltaje superior a los 1000 voltios, y también que el paciente pues haya presentado anormalidades en el ritmo en una evaluación temprana. Y como ya les mencioné anteriormente, pues la electricidad nos va a estar ocasionando contractura muscular. Entonces, pues aquí, debido a este tipo de contracción, debemos de realizar un análisis más exhaustivo buscando algún tipo de lesión. Aquí el más importante que nos menciona, pues es la fractura de la columna como tal. También, pues la electricidad nos va a estar generando rabdomiólisis. Entonces, pues aquí nos dice que la mioglobina que se llega a liberar puede ser una causa de falla renal aguda. Entonces, pues debemos de estar pendientes sobre este signo. Y se nos dice que no hay que esperar una confirmación de datos de laboratorio de un aumento de la mioglobina para iniciar un tratamiento como tal, previendo ese tipo de situaciones. Nos menciona que en caso que la orina del paciente se torne de un color rojo oscuro, pues hay que suponer la presencia de hemocromógenos, como pudiera ser la oxihemoglobina, que pues va a ser indicativo pues, de un daño muscular. Dale a la siguiente. Bueno, las guías americanas de quemaduras nos van a indicar que la reposición de líquidos debe ser incrementada a razón de 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada. Esto pues con la finalidad de asegurar un gasto urinario igual o mayor a 100 mililitros por hora en adultos y en el caso de los niños menores de 30 kilos para asegurar un gasto urinario de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Y nos menciona que una vez que la orina pues haya enclarecido,
se va a reajustar las infusiones para los líquidos, pues con la finalidad de asegurar como mínimo un total de 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Y de igual manera, pues aquí va a estar indicado el tratamiento pues con la solución de Ringer lactato, así como les comentó Paco ahorita. Dale a la siguiente. Bueno, tenemos el tipo de quemaduras por alquitrán, que pues como sabemos son derivados del petróleo. Nos menciona pues que esta pues va a ser más común en el ambiente industrial. Y lo más común es el alquitrán o el asfalto caliente. Aquí se nos menciona que pues, el alquitrán puede llegar a alcanzar temperaturas de hasta 232 grados centígrados. Y un problema con el alquitrán es que este va a tener una alta adherencia tanto a tejidos como a la ropa, lo cual pues, nos va a estar generando una fuente continua de calor. Entonces, por eso hay que tener especial cuidado al momento de tratarlo. Hay que procurar, pues, retirar el alquitrán lo más rápido posible para evitar, pues sí, que siga generando traumatismo en la región que está como tal. Dale a la siguiente. Bueno, vamos a tener un apartado especial que nos maneja la guía, que son los patrones de quemaduras que van a ser indicativas de abuso. Aquí nos menciona que pues, los niños y los adultos van a ser las principales poblaciones de riesgo que van a ser más susceptibles a tipo de quemaduras por abuso o por descuido. Aquí en adultos, pues obviamente nos referimos a adultos mayores que dependen del cuidado de otras personas. Aquí nos menciona que un patrón de quemaduras en el cual pues debemos de tener especial atención van a ser en aquellas quemaduras que presenten un patrón circular, de bordes claros y de patrones únicos. Aquí pues nos menciona ejemplos como pudieran ser las marcas por cigarrillos u objetos calientes, como pudiera ser una plancha o agua caliente como tal. Nos menciona que en el caso de las quemaduras en niños que se presenten en plantas de los pies, en las caras posteriores de las piernas o en los glúteos, pues van a ser sugerentes de quemaduras por agua caliente. En el caso de una bañera, por decir algo, pudieran ser habituales este tipo de patrones de quemaduras. Y en el caso de que la quemadura esté asociada a una lesión traumática, pues como pudiera ser el caso de una fractura, pues ya sería altamente sugestivo de abuso en en el niño o el adulto en su caso. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a los criterios para trasladar al paciente, aquí la guía nos menciona 10 puntos que debemos de considerar al momento de trasladar a un paciente. El primer punto que nos menciona pues va a ser quemaduras con una superficie mayor al 10% de la superficie corporal total, quemaduras que comprometan pues cara, manos, pies, genitales, perineo y articulaciones mayores, quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad, quemaduras eléctricas, y pues aquí se incluyen también las que van a ser por rayos, quemaduras químicas, quemaduras por inhalación, quemaduras en pacientes con enfermedades preexistentes, que pues como sabemos van a ser pues, más probables que se compliquen, y aquí los ejemplos clásicos son diabetes y pacientes con fallo renal, pacientes que presenten quemaduras y un trauma asociado. Aquí en el caso del trauma, pues lo indicado va a ser referir al paciente a un área especializada en trauma para su estabilización y ya, pues después ser trasladado a un área de quemados. No se puede recibir en el área de quemados, el paciente no ha sido estabilizado previamente. Niños con quemaduras en hospitales que no cuenten con el personal capacitado pues, para su manejo adecuado. Y quemaduras en pacientes que requieran apoyo social, emocional o de rehabilitación, pues, que básicamente nos hace énfasis a pacientes mayores.
Dale a la siguiente. Bueno, vamos a tener también lo que son las lesiones por exposición al frío. Aquí en estas lesiones, pues la severidad va a estar influenciada por varios factores. Entre ellos, pues va a ser la temperatura, la duración de la exposición y las condiciones ambientales. Y pues obviamente también el estado de salud actual del paciente van a ser pues claves para la severidad de las lesiones. Tenemos que las temperaturas bajas, la inmovilización, la exposición prolongada, humedad y la presencia de enfermedad vascular periférica, pues van a ser factores que van a aumentar la gravedad de las lesiones. Dale a la siguiente. Bueno, estas se van a dividir en dos. Las lesiones por congelación, que se van a denominar como frostbite, y las lesiones sin congelación. En cuanto a las lesiones por frostbite, tenemos que el daño se va a dar principalmente al congelamiento de los tejidos debido a la formación de cristales intracelulares con una posterior oclusión microvascular y desarrollo de anoxia en el tejido. Nos menciona también la guía que pues parte del daño al tejido se va a deber debido a la reperfusión pues del tejido como tal. Tenemos que, a pesar de que la lesión la recibamos con un aspecto pues inicial, este aspecto va a ser variante a lo largo de todo el transcurso del tratamiento. Aquí pues se nos menciona que va a haber alternancia entre pues, la reperfusión y la contractura, la contracción, el vasoespasmo, pues. Y eso es lo que nos va a estar dando la variación entre las tonalidades que va a estar pues, presentando el paciente como tal. Y un punto para el tratamiento quirúrgico es que no podemos desbridar el tejido inmediatamente hasta que pues, no esté bien reperfundida el área y podamos apreciar bien el área de lesión total. No sé si me voy a entender con estos puntos. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a la lesión por congelación, tenemos que esta se va a dividir en cuatro estadios. El primero, pues va a ser el frostbite de primer grado. Aquí se nos menciona que se puede apreciar lo que es hiperemia y edema y pues no va a ser manifiesta la necrosis de la piel. Tenemos el frostbite de segundo grado. Aquí pues ya va a ser más evidente la formación de vesículas y de igual manera se va a acompañar con hiperemia y edema. Y aquí pues ya vamos a presentar necrosis pues en la capa más superficial de la piel. Vamos a tener también lo que es el frostbite de tercer grado. Pues aquí la necrosis cutánea ya va a abarcar un espesor más amplio y puede llegar a alcanzar lo que es el tejido subcutáneo. Y nos menciona que va a ser común la formación de vesículas hemorrágicas. Y tenemos también lo que es el frostbite de cuarto grado. Aquí pues la necrosis cutánea ya va a tener un espesor pues ya más completo que nos va a abarcar tanto dermis, epidermis como tejido subcutáneo. Y aquí pues incluso puede llegar a abarcar lo que es músculo y hueso pues en los estadios ya más críticos. Y así a la derecha les puse un pequeño esquema de cómo se estaría pues viendo la lesión. En cuanto a la lesión sin congelación, pues la guía nos dice que el daño se va a dar principalmente debido al daño endotelial, a la estasis y a la oclusión que va a estar presentando el paciente. A diferencia de las temperaturas en el otro tipo de lesión, pues nos menciona que aquí no precisamente se va a alcanzar el grado de congelación para presentar algún daño. Las temperaturas que nos maneja la guía, pues nos dice que pueden ser temperaturas de 1.6 grados hasta los 10 grados centígrados. Y nos menciona que a diferencia de las quemaduras pues eléctricas,
una lesión que aparentemente por fuera pues sea necrótica, no quiere decir que en tejidos más profundos, pues la necrosis va a ser similar. Entonces aquí hay que ir desbridando al paciente hasta que pues encontremos lesiones o que no encontremos lesión como tal, eh, que encontremos tejido viable. Dale a la siguiente. Bueno, de igual manera, pues aquí también va a ocurrir una alternancia entre vasoespasmo y vasodilatación. Y pues de igual manera en un periodo inicial, pues la extremidad o el área afectada se va a presentar fría entumecida y va a progresar en un periodo de 24 a 48 horas a un estadio de hiperemia. Se nos menciona también que pues en el estadio de hiperemia el paciente pues, puede llegar a referir dolor intenso con ardor y disestesias y pues daño tisular caracterizado por edema. Puede llegar a presentar ampollas, eritema, equimosis y ulceraciones, pues debido a toda la congestión que va a estar presentando la piel del paciente. Y en cuanto a las complicaciones, pues tenemos que lo más habitual va a ser la infección local, la celulitis, puede llegar a presentar la linfangitis y en el peor de los casos, pues se puede complicar con gangrena. Bueno, ya en cuanto al manejo de las lesiones por congelamiento y sin congelamiento, pues nos menciona la guía que pues el tratamiento va a estar enfocado a preservar el tejido y a prevenir las infecciones. Aquí se nos mencionan dos tipos de recalentamiento, el recalentamiento pasivo y el recalentamiento activo. En cuanto al recalentamiento pasivo, pues básicamente consiste en colocar al paciente en un ambiente en el cual pues se priorice que el paciente pierda calor como tal y se le van a aplicar pues medios físicos como pudiera ser una manta para que el paciente pues evite perder calor y a través de su mismo cuerpo pues empiece a generar el calor hasta regular su temperatura. Y el recalentamiento pues pasivo va a estar indicado en casos de hipotermia leve. Y en el caso de hipotermias pues ya moderadas a severas va a estar indicado el recalentamiento activo, que aquí pues ya va a estar indicado la administración de fuentes exógenas de calor, como pueden ser las soluciones intravenosas previamente calentadas, compresas calientes, pues en zonas de alto flujo vascular. Mm, Ok, en cuanto a las ampollas que no estén infectadas o que sean hemorrágicas, se nos menciona que estas deben de ser evitado, debe evitarse el manejo de ellas por un periodo aproximado de 7 a 10 días. O sea, se deben dejar así solas para después, pues sí, que sea viable el tejido para un vendaje pues estéril. Se le debe pues indicar aquí al paciente evitar el uso de tabaco y nicotina y de pues todos los agentes vasoconstrictores, por lo mismo que estuvimos mencionando anteriormente. También pues una de las indicaciones es que el paciente debe evitar apoyarse pues, en la extremidad afectada como tal. En cuanto al bloqueo simpático y a los agentes vasodilatadores, pues la guía nos menciona que no hay evidencia que sean pues efectivos en cuanto a la progresión de la enfermedad. En cuanto a los agentes trombolíticos, nos menciona que estos pueden llegar a tener cierto beneficio en el paciente, pero siempre y cuando sean aplicados en un periodo pues menor a 23 horas pues, del evento de congelación. Y en cuanto a las curaciones de las heridas, pues está indicado el antiséptico tópico local y el desbridamiento de heridas, pues hasta que nosotros veamos que el tejido pues ya es viable. Sí, pues evitando, pues evitar, no, pues sí, evitando dejar tejido muerto en la lesión para pues evitar complicaciones, tanto de infecciones como que el tejido muerto pues siga pues pudriendo, por así decirlo, el tejido adyacente.
Dale a la siguiente. Y pues ya por último, pues tenemos lo que son las hipotermias sistémicas. Y aquí pues básicamente lo único que nos menciona es la definición de las temperaturas. Nos menciona que se va a considerar hipotermia cuando la temperatura corporal central pues es menor a 36 grados e hipotermia severa por debajo de 32. Y aquí les puse a la derecha pues un termómetro infrarrojo, porque pues al menos a mí sí me ha tocado ir a Walmart y que me digan, no, trae 35 grados de temperatura, está bien, pásele. Entonces pues ya, una de las incoherencias que se pueden llegar a presentar. Tenemos que este tipo de hipotermia pues va a ser más común en pacientes pues que presentan traumatismos severos y pues de igual manera, al igual que en el caso anterior, pues la pérdida de temperatura puede evitarse simplemente con la aplicación de fluidos intravenosos que hayan sido pues calentados previamente y con el acomodo del paciente pues en un área pues adecuada que evite pues que siga perdiendo calor como tal. Y aquí pues se nos menciona pues como un punto pues evitar la hipotermia iatrogénica, pues esto básicamente al tener cuidado con la administración de los líquidos, pues con la finalidad de evitar agravar pues las coagulopatías que el paciente ya presenta como tal. Y pues ya sería todo de nuestra parte, Doc. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de quemaduras o alguna cuestión que quieran agregar? ¿No? Pues, Bueno, No, sí. creo que Adelante, Marco adelante. sí. entonces, a nosotros nada más nos tocaría propiamente como en primer contacto a lo mejor tratar de estabilizar al paciente y derivarlo, no propiamente. Sí, no. Vean este librito. ¿Se ve? Sí. Ok, este es el soporte avanzado en paciente quemado. Es igual que la TLS, es igual que la CLS. Es un libro así que lleva todas las cuestiones de quemados. Pero lo relevante aquí del paciente quemado es primero identificar al paciente en la cuestión del ABCDE, como se menciona en todos los demás libros. Una vez que identifiquemos los riesgos de muerte del paciente, en ese momento iniciemos la estabilización a través de un control de la vía aérea. Debemos de considerar, por ejemplo, que un paciente que se queda en un ambiente confinado o en un ambiente donde sea por inhalación por humo o haya un incendio, se debe considerar que 50-60% de los pacientes que lleguen van a tener o van a tentativamente poder tener una lesión de vía aérea. Entonces ese paciente deberá de ser considerado, como decía su compañera, con cuestiones muy básicas y simples, pero hay que intervenirlas porque a lo mejor ese paciente lo único que necesita es la intervención de ustedes, nada más. Sí se va a trasladar, pero se va a trasladar para darle el siguiente cuidado o continuar cuidándolo. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene quemadura vía aérea o sospecha de quemadura vía aérea? Primero identificarlo porque son cuestiones simples. Esputo carbonáceo, que tenga vibrisas quemadas, que tenga la sospecha de haber estado dentro de un ambiente encerrado, que haya habido una explosión, que se hayan volcado y se haya incendiado el vehículo. Todo ese tipo de cosas los vamos a tener que vigilar y es cinemática de trauma, como se menciona en el ATLS mucho. De una vez que ese paciente se ha identificado y se identifique o se vaya a identificar que no tiene una lesión de vía aérea, vamos a ponerlo así, entonces procederemos a revisar las siguientes cuestiones. ¿Qué tenemos que tener en consideración, valga la redundancia? El tipo de paciente, o sea, adulto, niño o anciano. 1, 2, 3. Otro, traumatizado o sin trauma, que eso es otra de las cosas que debemos de ver. Antecedentes importantes, diabético, hipertenso, insuficiente cardíaco, nefrópata o demás, que a lo mejor no va a haber quien nos los diga, pero a lo mejor trae su ficha de identificación en la bolsa, no sé. Si hay alguien que nos lo diga es bien importante porque puede ser nefrópata y nosotros nos vamos a querer dejar caer con los líquidos porque ahí está la fórmula. La fórmula no engaña, es la más importante que existe. Bueno, hay varias modificaciones, pero la fórmula es muy certera. Es la Parkland, es la que usamos siempre.
Y luego usamos la Load and Browder clasificación para los niños. Y podemos usar una que se llama Brook modificada con ellos. Ya llegó el paciente, ya lo revisamos, ya sabemos que no trae quemadura vía aérea, que está libre, revisamos que no traiga alguna otra lesión, revisamos antecedentes y lo estadificamos. Primero en clasificarlo. ¿Qué tipo de quemadura es? Primero, segundo, tercero, o le agregamos un cuarto grado. Y van a decir, bueno, el cuarto grado no viene en todos lados. No, pero por ahí el Stanford Children's Health clasifica a las quemaduras como 4. 4 porque la cuarta, si se fijan, sería quemaduras más internas ya. Serían huesos, serían músculos, sería toda la quemadura. Porque el espesor viene primero, segundo superficial, segundo profundo y luego tercero. Y tercero les dice que la piel está quemada junto con la epidermis, vasos, nervios, pero no menciona huesos ni músculos. Entonces le puedes agregar un cuarto grado en el cual tendrías que tener cuidado por la lesión tan grave que tiene el paciente, de que no te vaya a hacer, como se mencionó, una rhabdomiolisis, porque ese paciente se va a tapar el riñón y lo que tienes que hacer es liberar ese riñón rápido. Por eso dice, llega el paciente, lo reviso, veo que no tenga compromiso letal de vía aérea, que no traiga un trauma asociado, que no tenga ninguna lesión que vaya a agravar mi tratamiento, clasifico y ahora estadifico y digo, ¿cuánto por ciento de quemadura trae? Una vez que clasifique, digo, primero, segundo, tercero, cuarto. Ok, ahora sí, ¿cuánto de cada uno? Porque de ahí yo tengo que decidir si le voy a iniciar líquidos o no. Ustedes van a tener que iniciar líquidos. Vamos a suponer que yo esté en la sierra, en Huachochi, se quema el paciente, trae 35% de quemadura. Yo no puedo esperar a que se lo lleven a Chihuahua a manejar. Cuando venga de allá, debe de venir con los manejos ya iniciados. A lo mejor ya tardó 8 horas en llegar a Chihuahua. Pues en esas 8 horas, es una cosa que se tiene que mencionar, ya se le pasó la mitad del volumen de líquidos calculados que debería de requerir el paciente. Entonces debe de venir con muy buena hidratación y debe de traer diuresis. Por eso, la intención de que ustedes lo clasifiquen. Todos los pacientes pediátricos por arriba de 10% de quemados requieren reanimación con líquidos calculada. Todos los pacientes con arriba de 20% quemados adultos requieren reanimación con líquidos calculada. Pero, ahora viene el pero, depende del tipo de quemadura, o sea, de cómo lo clasifiqué. Si es primer grado, pues no lo requiere, porque un niño se puede quemar en el sol 100% si lo dejan ahí en la playa y se les pone todo rojo. Un adulto igual, puede llegar como camarón, va a requerir nada más ingerir líquidos y con eso va a mejorar. Pero ya si viene con una quemadura de segundo grado, entonces va a tener un secuestro de líquidos a nivel de las ampollas que hayan salido, con todas las proteínas que se vayan a fugar y demás, que eso lo tienen ya que contemplar. Por eso no es simple. Ustedes tienen que hacer un manejo más avanzado. Son primer contacto. Pero si a mí me duran 8 horas en llegar, yo ya tengo una falla renal que ustedes pudieron evitar. Esa es la intención aquí del médico de primer contacto. Si el médico de primer contacto no inicia un manejo, no tenemos paciente, ninguno, ni ustedes ni nosotros, ni el de terapia, ni el que siga. Nadie va a tener paciente porque vamos a tener medio paciente que pudimos haber avanzado. Yo puedo ya tener un riñón tapado que no va a mejorar hasta que no le haga hemodiálisis. Cuando le pude haber puesto cristaloides y con eso hubiera destapado. Y en un dado momento, si yo veo que no orina, podría haber usado manitol a dosis pequeñas, nada más para destaparlo. Pero lo primero es agua, líquidos. Ok, ya hice el cálculo, ya sé qué tipo de quemadura es. Ahora veo el porcentaje, como dijeron ahorita. Agarro mi regla de los 9 y lo reviso. Pues es un niño pequeño, Load y Browder, su clasificación, su otra clasificación para hacer la modificación. En esa fórmula diferente, se calcula por la cabezota del niño, ¿verdad? En el caso que sea un niño pequeño. En el caso que sea un niño mayor, pues ya empieza a tener modificaciones. Pero los niños menores de 2 años casi siempre tienen la cabecita todavía más grande que el cuerpo, y más los lactantes menores. Entonces, hay que tener cuidado porque esos niños están empezando a crecer. Todavía están cabezones y todavía se quema más la cabeza que el cuerpo. Y entonces, el requerimiento también de líquidos es mayor. Por eso dice, el cálculo es 2 a 4 mililitros por kilo por % de superficie corporal. Dice, y en niños, 3 a 4 mililitros por kilo por % de superficie corporal total quemada. Más agregarle una solución glucosada a los niños porque necesitan un alimento. Es más fácil que les hagan hipoglucemia, principalmente los pequeños. Entonces hay que tener cuidado en esos infantes que son menores de 12 meses
que no se nos vaya a ir a hipoglucemia. Ok, ¿qué otra cosa sería importante ahí? Los cuidados, ya calculé, ya le puse los líquidos. ¿Qué necesito hacer? Saber si orina, pues Foley. Si el paciente está quemado y le van a manejar líquidos altos, necesitan Foley, aunque el paciente no quiera. De pronto el paciente te hace globo vesical por dolor, por lo que ustedes quieran. Se hace globo vesical y ustedes creen que el paciente no está orinando y le empiezan a atacar agua y agua y agua y el paciente con la vejiga a punto de reventar. Así hemos tenido traslados. Un día nos mandaron uno de Cuauhtémoc, del hospital de Cuauhtémoc, ni siquiera venía de una unidad de medicina primer contacto, de un centro de salud, no. Venía del hospital porque decían que tenía falla renal porque no orinaba. Llegando a Chihuahua, lo primero que me dice el señor, no he orinado nada, estuvieron ahí vigilándome y pues no oriné. Y pues me pusieron una sonda, pero la sonda estaba doblada. Entonces estaba mal puesta y no orinaba y no orinaba. En cuanto quitamos la sonda, empezó a orinar y se corrigió la insuficiencia renal. El paciente tenía como 15-16% de quemadura. No tenía razón de falla renal y menos era una de segundo grado superficial. Había sido con fuego directo. Entonces aquí es importante que lo que ahorita se mencionaba, ¿qué tipo de quemadura fue? ¿Por fuego directo? ¿Por inhalación? ¿Por contacto? Por ejemplo, el chapopote que decían ahorita, por ejemplo, los ácidos, o quemadura por frío, que es muy grave también. En quemadura por frío hay que recalentar primero para poder decidir si vamos a hacer otra cosa, pero al recalentar, lo que tenemos que tener cuidado es que el riñón se va a tapar. Cuidado con la recalentada de los que están congelados, porque el congelado lo recalientas y avienta proteína, hace mucha destrucción de proteína y te tapa el riñón. Y estando en lugares como la sierra, sí sucede mucho la congelación. Si te toca estar en media sierra, pues va a llegarte un paciente congelado a fuerza. Ok, ¿qué otra cosa te podría mencionar aquí? Las escarotomías y las fasciotomías. Siempre van a estar destinadas, o la mayoría de las veces están destinadas, como se mencionó también, a que sea un síndrome compartimental o las quemaduras eléctricas que te lo van a desarrollar. Y casi siempre las eléctricas se hacen circunferenciales o son quemaduras muy severas. Entonces, casi siempre va a estar destinado a eso. Y los cuidados de la herida depende del tipo de lesión que tenga, pero la mayoría de las veces los cuidados son con técnica cerrada. O sea, le pones su medicamento y lo tapas y lo descubres hasta el tercer día. La mayoría de las veces se maneja así. Pero ahí depende mucho del tipo de lesión. No deben de descuidar la lesión porque si la lesión tardan 3 días en recibírselos a ustedes o tardan 3 días en sacarlo del pueblo, ustedes tienen que estar haciendo una revisión continua. ¿Cómo se pasan los líquidos? La mitad calculada en las primeras 8 horas y las siguientes 2 tercios, se pasan en las 16 horas siguientes. Al siguiente día se disminuye la cantidad a la mitad del cálculo y se divide en tres partes, cada 8 horas. Y si mejora, al siguiente día se le vuelve a dividir a 1 tercio y entonces se baja a una cantidad menor. Ya requerimientos basales si es necesario. Pero hay que tener mucho cuidado porque los líquidos son los que matan a los pacientes. Te alocas, te asustas, ves la quemadura muy grande y le dejas caer toda la cantidad de líquidos. ¿Qué líquidos? Cristaloides. ¿Por qué los coloides no se recomiendan? Porque todo el mundo le va a decir, no, un hidroxietilalmidón, no sé, algo de coloides. Ok, no, los coloides producen un problema de falla renal. Se ha visto que inducen falla renal. Segundo, son bien costosos. Tercero, también producen un problema de trombosis severa, o sea, te pueden provocar un problema de coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿para qué lo arriesgas? Si no tienes más, bueno, pero combínalos con líquidos, porque van a encontrarse en los centros de salud donde estén muchos coloides, porque no se han terminado de usar. Se disminuye el uso y se empiezan a acumular y empiezas a tener grandes cantidades porque a alguien se le ocurrió comprar mucho. Ok, y luego la terapia que falta aquí sería la antitetánica, la terapia antibiótica, que serían otras de las cosas que ustedes van a tener que iniciar. Como prevención, pues que se quemó un accidente, la escara está grande, la lesión está grande, pues hay que ponerle un medicamento para que no se nos vaya a infectar. Y le damos una terapia con antibiótico, buscamos la guía de lo que sea más usual,
Casi siempre vas a buscar para estafilococo porque es lo que te va a colonizar. Es muy raro que tengas compromiso ventilatorio a menos de que tuviera una quemadura de vía aérea. Entonces le inicias un medicamento para vía aérea, en específico, pues una cefotaxima, porque vas a tener neumococos y mugreros de esos positivos ahí, y eso es lo que le vas a poner. Las terapias para los pacientes que son intubados casi siempre son 3 días máximo. En 3 días el paciente está extubado y a los 5 días sale del hospital, aunque tenga quemadura de la vía aérea, siempre y cuando no sea diabético o tenga alguna patología agregada. Por eso les decía, si es diabético, aguas porque se va a complicar. ¿Qué otra cosa? No, pues nada más de eso de respiratorio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Me escuchan? Muy bajito. Sí, Ah, ahí. sí, Sí. mejor. Adelante, adelante. Sí, muy bien. Ok, vamos a comenzar con lo que es trauma abdominopélvico. Primero, para comprender lo que es el trauma abdominopélvico, podemos empezar por lo que es la anatomía, para conocer lo que es la parte abdominopélvica. Conocemos el abdomen, es una sección que está encerrada parcialmente por parte del tórax y sus límites superiores pues va a ser los márgenes superiores costales, delimitando con el diafragma, y la parte de abajo sería hasta los ligamentos inguinales. La parte pélvica va a ser el área que está rodeada por los huesos de la pelvis, y esta va a ser la que contiene parte inferior del retroperitoneo, contiene el recto, vejiga, vasos ilíacos, órganos reproductores internos femeninos. Aquí hay que tener en cuenta que cuando ocurre una pérdida significativa de sangre que se va a manifestar por una hipotensión severa, por lo general es cuando ocurren lesiones en órganos dentro de la pelvis o directamente en la pelvis ósea, alguna fractura ahí de la pelvis. Reconociendo pues, la parte del abdomen, pues va a ser todo lo que se encuentra en morado. Las lesiones de las estructuras viscerales del retroperitoneo, estas van a ser un poco más difíciles de identificar porque es un área poco accesible al examen físico, y ahí pueden ocurrir sangrados de los que no nos damos cuenta tan pronto. Estas lesiones pueden no presentar ni signos ni síntomas de peritonitis, la parte retroperitoneal, a la que hay que ponerle atención. Los mecanismos de lesión son los que vamos a evaluar principalmente. Primero, cuando debo sospechar de una lesión abdominopélvica, hay que dividir los tipos de lesiones, que es el cerrado o el penetrante. Al cerrado, que le vamos a evaluar? Pues la velocidad a la que fue el impacto, el punto de impacto, la intrusión, qué dispositivos de seguridad tenía puesto durante el impacto, la posición en la que sufrió el impacto y una eyección. En cuanto a el trauma penetrante, aquí tenemos que evaluar pues, el tipo de arma que fue, con la que fue hecha la herida, la distancia a la que estaba del instrumento, el número de perforaciones y la ubicación de las heridas. Y el mecanismo de lesión de explosión, este es una combinación tanto de cerrados como penetrantes. En el trauma cerrado, como lo dije, es un impacto directo a la zona, al cuerpo, y pues en este caso pues a la zona abdominal, que es la que estamos evaluando, y tenemos que evaluarle estos puntos. El ejemplo directo de un impacto pues es un golpe en el borde inferior del volante o el golpe lateral contra una puerta. Esto causa un golpe directo a la persona de lado, una colisión vehicular. Todo esto puede causar compresión, lesión, aplastamiento de vísceras abdominales y la pelvis. Hay que tener en cuenta también que no solo los golpes directos nos pueden generar un daño, sino también las lesiones por desaceleración. Esto pasa cuando ocurre un movimiento repentino
diferencial entre las partes fijas y móviles del cuerpo. Un golpe, por decir un golpe en la zona abdominal, el hígado y el vaso son órganos que están parcialmente móviles. La aceleración mueve lo que son los órganos, pero los tendones que sujetan el órgano, pues lo retraen. Y esa desaceleración causa una lesión que puede generar una laceración en el órgano. También están las lesiones por cizallamiento. Es una forma de lesión de aplastamiento que puede ocurrir cuando el dispositivo de sujeción, en este caso lo más utilizado, el cinturón de seguridad, es mal utilizado, que no esté bien colocado, que no esté bien apretado, que no esté en el lugar donde debe estar, me puede causar una lesión el dispositivo de seguridad. Y es una de las cosas que tenemos que evaluar. En el trauma abdominal, los órganos lesionados con mayor frecuencia es el vaso e hígado, del hígado. También intestino delgado, y hay una cierta incidencia de un 15% en un hematoma retroperitoneal. Aquí se puede ver en esta imagen pues, la persona que tiene una lesión que es por cinturón de seguridad, que estaba mal colocado. El despliegue también de lo que es la bolsa de aire no excluye de una presencia de lesiones abdominales, porque pues la bolsa de aire te salva de un golpe mayor, pero aún así tú sufriste un impacto directo en la zona abdominal, como vimos, pues puede haber lesiones por estallamiento, por desaceleración, y pues estos dispositivos de seguridad, como la bolsa de aire, también causan daño en menor medida, pero lo pueden causar. Viendo esta tabla, es de los tipos de sistema de seguridad. El cinturón de 2 puntos puede causar lesión por compresión o hiperflexión. Las lesiones que nos encontraríamos serían un desgarro, una avulsión de mesenterio, asa de Walde, que podría ser esta imagen que se encuentra aquí abajo. Puede causar una ruptura de intestino, colon, alguna trombosis, fracturas de vértebras lumbares, lesiones pancreáticas o duodenales. El arnés de hombro, mecanismo de lesión por deslizamiento debajo del cinturón o por compresión, puede causar también desgarros, fracturas costales, compresión pulmonar, ruptura visceral o abdominal. Y como vimos la bolsa de aire, pues que es un impacto directo, pues es por contacto a la lesión, por desaceleración, flexión sin cinturón y presión sin cinturón. Aquí vamos a bucheras de córnea, abrasiones de cara, cuello, tórax, ruptura cardíaca también, lesiones cervicales o fractura de vértebras torácicas. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar en cuanto a los mecanismos de seguridad que tenía el paciente al momento de lo que fue el accidente. En cuanto al trauma penetrante, vamos a evaluar el arma, la distancia, el número y la ubicación de las heridas. Esto compete tanto arma blanca, algún dispositivo punzocortante, o el arma de fuego, teniendo en cuenta que el arma de fuego pues, es la que causa mayor daño a los tejidos vecinos por una cavitación temporal que genera el proyectil al introducirse al cuerpo, y pues lesiona todo lo que se encuentre alrededor. Y el arma blanca también causa lesión, pero aquí depende de la ubicación donde fue hecho la lesión y las estructuras que se encuentran ahí. Por lo general, lo más común pues, va a ser hígado, intestino, diafragma y colon. En cualquier tipo de lesión por arma de fuego blanca, cualquier órgano va a estar en riesgo. ¿Sí? Tenemos un paciente con un cuchillito ahí en el abdomen. En la evaluación a todos los pacientes tenemos que evaluarlos de esta manera, tenemos que hacer su examen físico y buscar algunos anexos para una revisión primaria que sea rápida, efectiva. En cuanto al examen físico, tenemos lo de siempre: inspección, auscultación, percusión, palpación y hacer un examen de pelvis y periné. En el examen físico, en la inspección, pues tenemos que tener el paciente totalmente desvestido para poder evaluar al paciente tanto de frente, en la parte anterior y la parte posterior, si tiene alguna herida, si está saliendo algún líquido, si tiene hematomas, también tenemos que evaluarlo, los tipos de laceraciones, tenemos que evaluar toda la parte abdominal, anterior, posterior, lateral y con el paciente desvestido. ¿Sí?
Evaluar también el escroto y la región perineal. Tenemos que revisar el escroto, si no hay hematoma, la región perineal igual. En la parte de los órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos, que no esté saliendo sangre, ya sea de vagina o de uretra. Y siempre al finalizar el examen físico rápido de lo que es la inspección, tenemos que volver a cubrirlo con una manta para ayudar a prevenir lo que es la hipotermia. En cuanto a la auscultación, se va mucho a la parte abdominal, en la parte intestinal, para confirmar la presencia o ausencia de ruidos intestinales. Y percusión y palpación, vamos a buscar signos de irritación peritoneal, algún movimiento de defensa muscular involuntaria, pues este va a ser un signo confiable de que hay una irritación peritoneal. Para la pelvis, tenemos que evaluar la estabilidad pélvica y se hace con esta maniobra, que es una presión suave sobre las crestas ilíacas hacia abajo, en la parte medial, y para ver la laxitud o la inestabilidad que puede encontrar la pelvis en el paciente. Se menciona que esta maniobra se tiene que hacer una vez para confirmarla, no estarla repitiendo, porque podemos agravar un sangrado, podemos crear un sangrado o agravar la lesión de lo que es la fractura de pelvis o lo que se encuentra ahí. Cualquier signo de hipotensión inexplicada puede ser también una manifestación inicial de una fractura de la pelvis, porque por ahí se pierde demasiada sangre. De hecho, todo nos decía que la pérdida de sangre o la hipotensión inexplicable siempre va a ser, la mayoría de las veces, porque hay un traumatismo en la zona de la pelvis. Eh, ah, Gabriel, No, no te escuchamos. ¿Se me trabó? no, pues es que, ¿está bien o no está bien? Probando, probando. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok, ya. Ya. Sí. muy bien. Continuando la evaluación, pues tenemos que tener en consideración los factores que pueden alterar los exámenes, tales como que el paciente haya consumido alcohol u otras drogas, que el paciente haya tenido una lesión cerebral o de la médula espinal o que haya tenido lesión de costillas, columna, pelvis, pues lesiones ortopédicas que van a distraer la exploración física hacia otras partes del cuerpo en las que el paciente tenga más dolor, donde pueden ser las fracturas. Por eso tenemos que tener precaución, ya que puede pasar inadvertida una lesión abdominal y puede causarle la muerte a un paciente en una situación en la que pudo haber sido prevenible. Y pues tenemos que tener cuidado, ahorita que nos estaba comentando Ramón acerca de la exploración de la pelvis, ya que una evaluación excesiva o repetitiva de la estabilidad pélvica pues puede llegar a ser perjudicial para el paciente, puede llegar a lesionar o agraviar otras estructuras que están en la pelvis. Dale la siguiente. Hay ciertos anexos a la exploración. El primero de estos, pues va a ser la zona urinaria, que esta pues nos va a ser muy útil ya que nos va a dar el control de la diuresis. Nos puede servir como diagnóstico para saber si pues, el paciente tiene hematuria y también nos es de utilidad para descomprimir la vejiga antes de un lavado peritoneal diagnóstico. Mm, Ya que pues, los pacientes que tengan la fractura de pelvis pues, van a tener un alto riesgo de lesión de vejiga y de uretra. Y pues ya, como les comenté ahorita, pues la hematuria sería un diagnóstico de lesión. Dale al siguiente. Y pues en cuanto a la lesión de la uretra, pues está la uretra posterior, que esta se va a lesionar normalmente cuando es un paciente politraumatizado que tenga fractura de pelvis. Y en la uretra anterior, pues esta va a resultar de una caída o horcajadas y puede ser una lesión aislada. Dale al siguiente.
Continuando con la sonda gástrica, pues esta nos va a evitar distensión y también va a descomprimir para el estómago antes de un lavado peritoneal diagnóstico. En esta se tiene que tener precaución porque si hay una fractura del cráneo facial, pues está contraindicada ya que puede llegar al, al cerebro a través de la lámina cribiforme que esté fracturada. Y pues nada más perjudicaría más el estado del paciente. Y también tenemos que tener cuidado en que puede inducir vómito y pues por consiguiente el paciente puede broncoaspirar. Dale al siguiente. En cuanto a los exámenes de sangre y orina, pues el ATLS nos dice que no hay una prueba de laboratorio indispensable para hacer una laparotomía de urgencia. Solo cuando hay una hemodinámica normal se le debe tomar al paciente grupo sanguíneo y hacerle pruebas cruzadas. Aparte de estudios de coagulación, pues grupo sanguíneo y pruebas cruzadas por si llegara a necesitar una transfusión sanguínea y pues un estudio de coagulación, saber si el paciente pues, tiene hiper o hipocoagulabilidad. También realizarle prueba de embarazo a la paciente, si es un paciente femenino, para saber cómo abordarlo de una forma integral. Como ya les comenté, pues las pruebas de alcohol u otras drogas y revisar si el paciente tiene una hematuria, ya sea esta macroscópica o microscópica. Ya les siguiente. En cuanto a las radiografías, pues estas solo son indicadas cuando el paciente tiene un trauma cerrado multisistémico. En este se le va a pedir una anteroposterior tórax, que están hemodinámicamente compensados y tienen un traumatismo penetrante supraumbilical o sospecha de lesión tóraco-abdominal. Se les realiza la radiografía de pie para descartar la presencia de neumotórax o de hemotórax. Y también a los pacientes que tienen heridas por arma de fuego, estas se les practica la radiografía para hacer una posible evaluación de cuál fue el trayecto de la bala o dónde se encuentra alojada la bala. A la siguiente. Siguiente estudio de imagen sería la evaluación por ecografía focalizada en trauma o FAST por sus siglas en inglés. Esta es muy útil para la detección de hemorragia. Es una prueba con mucha sensibilidad, especificidad y precisión en comparación al lavado peritoneal diagnóstico. Claro que todo esto pues es dependiendo de la persona que esté manejando el equipo. Este procedimiento es rápido, no es invasivo, es preciso y es económico y nos permite diagnosticar una causa de hipotensión no hipovolémica, que es el taponamiento cardíaco, y se realiza en la secuencia, como vienen los números en la imagen, que pues el primero es el pericardio, el número 2 es la fosa hepatorrenal, el número 3 es la fosa espenorrenal y por último pues se revisa la pelvis. De la siguiente. Pasando a lo que es el lavado peritoneal diagnóstico, pues este sí es un método invasivo que también nos ayuda a detectar hemorragia. Y aparte de detectar hemorragia, nos ayuda a detectar lesiones de vísceras huecas. Se realiza en pacientes que estén hemodinámicamente descompensados y que se sospeche o que tengan múltiples lesiones en trauma cerrado. Para esto, pues se inserta aquí la aguja, como podemos ver, y se hace un aspirado para ver si hay presencia de sangre. Si no se recolectan más de 10 mililitros de sangre, se aplica una solución cristaloide, que es 1 litro, si no me equivoco, eh, isotónica tibia, y se hace el lavado peritoneal. Luego se vuelve a recolectar esa solución y se manda a la laboratorio para hacerle en el que va a ser positivo si encontramos que en el líquido extraído hay una cantidad mayor de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico.
si hay más de 500 leucocitos por milímetro cúbico o si se le hace una tinción positiva de Gram. Y pues en cuanto a los estudios de contraste, está la uterografía, que nos permite ver si hay alguna lesión de la uretra, la cistografía, que nos permite si hay lesiones de la vejiga, y el ataque con contraste, que esta es la más útil para diagnosticar lesiones de las vías urinarias, pero pues como es un método costoso y que solo está en ciertos hospitales, no hay posibilidades de realizarle alguna de estas, también se le puede realizar la pirografía intravenosa. ¿A la siguiente? Y pues aquí tenemos una comparación entre el lavado peritoneal diagnóstico, el FAST y el TAC, que pues las ventajas del lavado peritoneal diagnóstico es que nos sirve con un diagnóstico temprano, es rápido, como ya les había comentado, tiene una sensibilidad muy alta, el 98%. También les había comentado que detecta la lesión intestinal y pues no se tiene que hacer un transporte para realizarle este estudio al paciente. Las desventajas, igual también se las había comentado, pues es invasivo, tiene baja especificidad y hay una falla, hay falla en la evaluación de lesiones del diafragma y el retroperitoneo. Y pues como les comenté ahorita, las indicaciones es en trauma cerrado inestable y también trauma penetrante. En cuanto al FAST, pues también es sirve como diagnóstico temprano, no es invasivo, es rápido y repetible, tiene una sensibilidad muy alta y tampoco es necesario el transporte. En las desventajas, pues como les comenté ahorita, depende del operador que esté manejando el equipo. Esto podría ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de cómo lo veamos. Si el operador es muy experimentado, pues va a ser una ventaja, pero si el operador no tiene la experiencia necesaria, pues no va a haber nada y puede que sí haya un escape de líquido o una hemorragia. Pero también desventaja, puede haber una distorsión por el aire intestinal y enfisema subcutáneo. Y también no va a evaluar lesiones de diafragma, intestino delgado o páncreas. Y la indicación, pues, trauma cerrado inestable. En cuanto al ataque, pues sus ventajas es que va a ser más específico para el tipo de lesión. Tiene una sensibilidad muy del 98% y pues tampoco es invasivo. Las desventajas, pues va a ser el costo del tiempo. El paciente, sí se va a requerir que el paciente sea transportado para realizarle el estudio. E igual, al igual que las otras, pues no va a percibir lesiones de diafragma, intestino delgado ni páncreas. Y las indicaciones va a ser que sea un trauma cerrado estable o que sean traumas penetrantes en dorso o flancos. La siguiente. En cuanto a los estudios diagnósticos de trauma cerrado para pacientes con una hemodinámica normal, pues va a ser dependiendo de la presentación del trauma. Cuando son heridas torácicas bajas, se le piden al paciente exámenes seriados, se le pide una toracoscopía, una laparoscopía o un TAC. Cuando es una herida por arma blanca en abdomen anterior, se debe hacer una exploración de la herida, se debe hacer un lavado peritoneal diagnóstico o exámenes seriados también. Y ya en forma blanca en alguna otra parte del abdomen, pues se le debe realizar igual, lavado peritoneal diagnóstico, exámenes seriados o, si es posible, realizarle al paciente un ataque con doble o hasta con triple contraste. Dale. Bueno, ya continuando con las indicaciones de la parotomía, pues para empezar, la cirugía temprana es casi siempre lo mejor para lesiones por arma de fuego. Ya las indicaciones de la parotomía serían pues trauma cerrado con hipotensión y FAS positivo o evidencia clínica de un sangrado intraperitoneal. También puede ser trauma abdominal cerrado penetrante con el lavado peritoneo positivo, hipotensión con herida penetrante, heridas por arma de fuego, evisceración urinario por trauma penetrante, la presencia de aire libre, ya sea retroperitoneal o alguna ruptura diafragmática. También si en la
TAC con contraste aparece una ruptura de tubo digestivo, lesión intraperitoneal de la vejiga o lesión del pedículo renal o lesión parenquimatosa renal. ¿Le puedes dar a la siguiente? Se me olvida que no tengo control. En cuanto a diagnósticos específicos, pues los órganos involucrados con mayor frecuencia a trauma abdominal cerrado van a ser el hígado, vaso y riñones. La incidencia de perforación de víscera hueca, como lesión de columna lumbar y ruptura uterina, esto aumenta con el uso incorrecto de cinturón de seguridad. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, ya en cuanto a lesiones diafragmáticas, pues los desgarros por trauma cerrado, eso puede ser en cualquier porción del diafragma, pero es más frecuente que se dé en el lado izquierdo. Habitualmente es una lesión de 5 a 10 centímetros de largo en posición posterolateral del lado izquierdo. En la radiografía se puede ver como una elevación o borramiento del diafragma. Se puede observar hemotórax o sombra normal de gas que oscurece el diafragma o una sonda gástrica posicionada en el tórax. Se debe sospechar este diagnóstico en cualquier herida toracoabdominal y este ya puede ser confirmado con lo que es la parotomía, toracoscopía. Ten en cuenta que las lesiones diafragmáticas pueden ser asintomáticas inicialmente, por eso pues la sospecha. ¿Me puedes dar a la siguiente? Ya las lesiones duodenales, se puede dar una ruptura duodenal porque el conductor está sin cinturón de seguridad, ya sea en un choque pues de frente. Se debe sospechar cuando hay una aparición de contenido gástrico sanguíneo o presencia de aire retroperitoneal en la radiografía, en la TAC. Y hay que hacer una seriedad gastroduodenal o de TAC con doble contraste, ya que mencionaba que al principio podía no observarse nada, o sea, inicialmente después de la lesión, y posteriormente ya se podía observar la lesión. ¿Me puedes dar a la siguiente? Ya en cuanto a las lesiones pancreáticas, pues aquí es por golpe directo en epigastrio, que puede comprimir el órgano contra la columna. Aquí nos mencionaba que podía aparecer la amilasa con valores normales y esto pues no debe de excluir el diagnóstico. Y también podría ser al revés, que podría aparecer la amilasa elevada, sin embargo podría no estar afectado el páncreas. Y ya se debe sospechar pues si hay una persistencia de la amilasa elevada o hay un aumento que ya requiere la evaluación. Aquí se puede evaluar con... Bueno, aquí mencionaba que el TAC con doble contraste pues podría no identificar la lesión inmediatamente, entonces se debería de repetir más tarde, como después de 8 horas. Y ya si existe duda y pues la TAC no es concluyente, pues se puede hacer una exploración quirúrgica. ¿Me puedes dar a la siguiente? Ya en cuanto a lesiones genitourinarias, pues se puede dar lesiones renales y aquí se debería checar con TAC o pelografía endovenosa. Esto puede ser por golpes directos en la espalda o flancos que ocasionan contusiones, hematomas o equimosis. Otras indicaciones para evaluar el aparato urinario: si hay herida penetrante abdominal, un episodio de hipotensión en pacientes con trauma abdominal cerrado, lesiones intraabdominales en pacientes con trauma cerrado. Aquí se puede evaluar con lo que es un ataque abdominal con contraste endovenoso. Tratar sin cirugía. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ya las lesiones uretrales por fractura de pélvica anterior. Estas las dividía en dos: las que son por encima o más bien posteriores del diafragma urogenital o las que son por debajo, o sea, anteriores al diafragma urogenital. Las posteriores suelen ser lesiones múltiples por fracturas pélvicas, mientras que las anteriores mencionaba por un impacto a horcajadas y suele ser una lesión aislada. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ya la fractura de pelvis, aquí mencionaba que va desde un porcentaje de 10 a 40%. Si solo se encuentra la fractura pélvica, pues la mortalidad sería de 5 a 30%. Y ya si es una fractura abierta, ya la mortalidad se eleva a 50%. Aquí puede haber lo que es una
ruptura del complejo ligamentario óseo posterior. Y la ruptura de lo que es pues el anillo pélvico podría generar lesión de lo que es el plexo venoso pélvico, podría lesionar lo que es la arteria ilíaca anterior y pues generar lo que es la hemorragia. Este tipo de fracturas puede ser por varias lesiones por motocicleta, ya sea que la atropellen, aplastamiento directo de pelvis o caídas mayores de 4 metros. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ramón, ¿me puedes dar? Ay, gracias. Ya mecanismos de lesión, pues mencionaba que hay 4. Compresión anteroposterior, compresión lateral, vertical y uno combinado. La compresión anteroposterior, pues esto se da por mecanismos de atropello, accidentes de motociclistas, aplastamiento o caída más de 4 metros. Aquí suele haber ruptura de sínfisis y desgarro de complejos ligamentosos óseos posteriores. Aquí se puede ver afectado lo que es el plexo venoso pélvico posterior. Ya la compresión lateral, desde hecho aquí se ve la imagen de la compresión anteroposterior, que también mencionaba del libro abierto si es que se fractura la sínfisis de pubis. Bueno, ya continuando con lo que es la compresión lateral, esto puede ser por colisión vehicular, rotación aquí se va a ver una rotación interna de mi pelvis afectada, o sea, del lado afectado. El volumen pélvico se puede reducir aquí por compresión, que más adelante les voy a mencionar cómo es eso. Y la lesión vertical, esto pues es principalmente por golpes de gran energía, donde hay cizallamiento de pelvis. Aquí los mecanismos de acción podrían ser pues caídas con gran altura. Puede haber ruptura de del ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso, y esto crearía una inestabilidad pélvica mayor. ¿Me puedes dar a la siguiente? Bueno, ya el tratamiento pues sería el AB de manera habitual y luego ya sería el C, controlar la hemorragia. Esto sería pues estabilizando de una forma mecánica el anillo pélvico. Se podría utilizar con una sábana, mencionaba. Aquí se va sobre la piel, a huesos, en lesiones con rotación externa. Eso es debido a que ya una vez con rotación interna pues va a ser pues más estable. Esto puede ser suplementado con lo que es la sábana, que se va a utilizar como un inmovilizador, que va a estar aplicada a lo que es la altura de los trocánteres mayores del fémur. ¿Me puedes dar a la siguiente? Y ya, pues, bueno, ese era el tratamiento inicial inmediato, ¿no? Ya el tratamiento ya de cuidado definitivo, pues va a necesitar ayuda de diferentes equipos, ya sea desde el cirujano de trauma, más ortopedia, más el... Mencionaba que la embolización angiográfica puede ser la mejor opción para hemorragias persistentes por fracturas. ¿Me puedes dar a la siguiente? Y ya nos daba como un esquema de cómo podría ser el manejo inicial, de que consulta quirúrgica de movilización pélvica, luego si hay sangre intraperitoneal evidente, si hay, pues la parotomía, si no hay, pues mencionaba angiografía, y ya después control de la hemorragia por sistema de fijación. ¿Me parece? Y creo que ya sería todo. Creo que es todo de abdomen, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor. si alguna pregunta o alguna situación especial de abdomen. ¿No? Ok, nada más agregar 2 o 3 pequeñas cosas que realmente se vieron. Está muy completo también, igual que el de quemaduras, pero hay que agregar ahí que la situación del trauma de abdomen es una cuestión de mucho, mucho cuidado y más de sospecha a veces que de ver algo evidente. Hay que sospechar la lesión porque se nos pueden ir los pacientes. Entonces hay que volver otra vez a revisar el mecanismo de la lesión para ver si existe alguna lesión oculta. ¿Cuáles lesiones son las más peligrosas? Pues las lesiones que están en la parte posterior, las lesiones que están en el retroperitoneo. A veces las abdominales evidentes, pues causan irritación y está el dolor,
pero las otras pueden ser hematomas contenidos que no nos damos cuenta de que en una movilizada del paciente lo podemos matar o puede morir, ¿verdad? Puede fallecer. Entonces hay que tener cuidado con esas lesiones y ahí le unimos las lesiones de columna que podrían estar ocultas también. Igual, los trayectos, como comentamos el otro día en tórax, hay que ver el trayecto y la forma en la que la lesión se produjo. Si es una herida por proyectil de arma de fuego que llega, que atraviesa y que se siente que está ahí en el abdomen, pues hay que explorarla. Más que nada si entró, vaya, tiene que explorarse. Las lesiones por arma de fuego se consideran de exploración quirúrgica inmediata, porque luego nos ponemos a esperar y el paciente fallece. Hay que ver que el trayecto, porque puede ser una doble penetrante, se puede haber ido a tórax, puede haber bajado de tórax a abdomen, puede estar en el retroperitoneo, puede haber fracturas de las vértebras, que pues, son importantes, y agregar ahí lo que se comentaba ahorita, ICAB, y en qué letra quedaría nuestro trauma de abdomen, pues queda en C, en circulación, porque la mayoría de las veces te provoca problemas en cuanto a los niveles de tensión arterial, frecuencia cardíaca, dándote datos de choque. Y aquí es muy importante, si está chocado, estadificar el choque para ver qué necesito para manejarlo. Cuanto a ese tipo de situación del choque y de si está o no chocado, hay pacientes que tienen mucha capacidad de respuesta. Generalmente son los pacientes jóvenes. Traen un balazo en la panza y parece que no trae nada y resulta que está tres perforaciones diferentes o 3 lesiones muy graves. Se mencionó lo de lavado peritoneal diagnóstico, tomografía y ultrasonido en comparación a la situación de cómo lo podríamos usar. Ahorita estamos usando mucho el ultrasonido, pero como decía su compañero, es operador dependiente. Y en cuanto al lavado peritoneal diagnóstico, la situación aquí es que también es operador dependiente y la tomografía pues nos produce un retardo, pero ahorita estamos usando mucho la tomografía. Sin embargo, si la lesión es evidente, no hay que retrasar el tratamiento. Hay que tener al cirujano ahí rápido para que haga lo que le corresponda a él y nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros, que es estabilizar lo más posible. Recuerden que mientras no se cierre la llave, pues no va a haber estabilización. Entonces, a veces los cirujanos vienen y te dicen, estabilízalo, ya no se puede más, tienes que entrar y cerrar la llave. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y otra de las cosas, que es lo último que se mencionó, pelvis. La pelvis es bien importante, una sola movilización, no más, de preferencia si se palpa, si le duele mucho, estabilizamos con una sábana o con un inmovilizador, como se veía ahí en la imagen, y no le movemos más, porque la pelvis puede secuestrar una buena cantidad de sangre y nos puede matar también al paciente. Ahora puede haber lesiones combinadas, pelvis, abdomen, y entonces viene el problema más complicado aún. Hay que tener cuidado porque esas lesiones pasan desapercibidas cuando no las sospechamos. ¿Sale? No hay más. Ok. No, doctor, ya sería todo.